El día de hoy vamos a ver lo que es el tema de estática. En estática vamos a nosotros a analizar básicamente el movimiento de un cuerpo, pero sin aceleración. La aceleración es lo que va a cambiar, pero vamos a tener una de las fuerzas principales al peso. El peso es la masa por la gravedad. No olvidar que la gravedad siempre, pero siempre va hacia abajo en cualquier condición. Entonces, cuando tú utilices fuerzas, cuando hablemos de estática, esta es una fuerza indispensable, siempre va. Casos muy particulares en los cuales te digan que la masa no es despreciable, ¿no? Pero si no fuese así, esta fuerza es una de las primeras. Siempre va a haber que el estudiante se olvide de poner esta fuerza y por eso es que no puede hallar el problema. Además, tenemos lo que es una fuerza de tensión. Cuando tú tienes, esto es por ejemplo un pequeño cuerpo, yo puedo analizar y acortar el cuerpo y ver que hay fuerzas internas que las unen, tal de que, por ejemplo, si yo separo y analizo este cuerpo, porque aquí lo que nosotros vamos a tener que hacer es analizar cuerpos diferentes. Vamos a tener un sistema de poleas, vamos a tener un sistema de resortes, un sistema de un plano inclinado, etcétera. Y yo puedo analizar cada uno diferente, cada uno puedo ver qué fuerzas actúan. Por ejemplo, aquí se supone que esta pequeña barra debe tener un peso despreciable, porque si no fuese un peso despreciable debería haber aquí un pesito. Pero normalmente en este tipo de cosas se considera un peso tan pequeño que no se considera esto de aquí. Pero sí va a haber una tensión para este lado y una tensión para el otro lado. ¿Por qué? Porque debe generar el equilibrio. Como estamos hablando del equilibrio, es básicamente trabajo de vectores. Vectores hacia la izquierda negativo, vectores hacia la derecha positivo. Se hacen cero tal que la suma de todas las fuerzas tiene que ser cero. Vamos a hablar también de una de las fuerzas. Esta es una fuerza que siempre va. Esta no siempre va, a veces puede ser que no vaya, pero esta también siempre va, siempre y cuando haya un piso. Si hay un piso, vamos a tener la reacción normal. Y aquí es donde también el estudiante se confunde mucho. Porque yo tengo que analizar dónde está el piso que tengo. El piso no necesariamente siempre va a ser de esta forma. El piso puede ser de esta forma, el piso puede ser inclusive de esta forma, donde esté sujeto tu cuerpo de análisis. Por ejemplo, si es una curvita y tú quieres analizar una pelotita por aquí, ¿cuál será la reacción normal? A veces el estudiante piensa, se acostumbrado que siempre es esto. No. Tú tienes que agarrar y ir desde el centro y trazar una perpendicular. Y tal, eso va a ser la normal. Entonces, la normal es una fuerza siempre y cuando haya un piso en donde esté sostenido el cuerpo. Vamos a tener lo que es entonces gravedad. Y la normal va a ser en este caso, en el de aquí, perpendicular al piso. Ahí está. En el de aquí, perpendicular al piso. Y en el de aquí, perpendicular al piso pasando por el centro. Si es una circunferencia, tiene que ser pasando por el centro. No cualquier otro. Porque es geometría básica, ¿no? La tangente, justo por ahí, con esto, tiene que ser 90 y justo tiene que pasar por el centro. Por eso tiene que pasar por el centro para poder tener, en este caso, la normal. Estas fuerzas, no te olvides que se miden en Newton. Se miden en Newton. Y aquí tú ya vas a tener que hacer resultantes, vas a tener que trabajar con triángulos, con varias cositas, o descomposición. No olvidarte entonces de esta fuerza que se llama la fuerza normal. Además, también tenemos la fuerza elástica. La fuerza elástica es exclusivo solo cuando aparecen resortes. Si no aparecen resortes, no hay fuerza elástica. Entonces, esta no es una fuerza que aparezca siempre. Por ejemplo, en la fuerza normal no aparece siempre. La fuerza normal es exclusivo si es que hay un piso. Si es que no hay un piso, por ejemplo, yo puedo estar hablando de una pelotita con una cuerda y aquí está. Esta no va a tener fuerza normal porque aquí no hay ningún piso. Va a tener solamente su masa, su peso y la tensión. Nada más, no va a haber ninguna otra fuerza. Si quieres analizar en cambio esta zona, casi podría ser, pero yo analizo esta zona de la pelotita. ¿Ok? Entonces, este es exclusivo si hay un resorte. Si hay un resorte, va a aparecer primera fuerza, mg. No olvidarte del mg. Ese siempre tiene que aparecer. Ahora, como hay un resorte, va a aparecer una fuerza elástica. Y esta fuerza elástica tiene que ver con una constante de elongación. Esa constante es o bien un dato o bien algo que tú vas a poder hallar. Pero esa constante, como su mismo nombre lo dice, es un valor fijo.
Así como la gravedad por ejemplo es 10. La constante depende del material, ¿no? Por ejemplo, si esto es fibra de nylon, depende del material y el problema te lo va a dar. No tienes por qué memorizarte ningún valor, puede ser 900, 1000, 500, etcétera. Pero es un número que normalmente es un dato o tú lo puedes hallar, pero no varía. No es como la velocidad, que sí es variable, o la aceleración, que puede ser en algunos casos diferente. Además, es K por X, donde X es la elongación inicial. Por ejemplo, mira, esto es la longitud inicial, ¿cierto? Esta es la longitud inicial. Entonces, esta es la longitud del resorte sin nada. Mira, ahí no hay nada, no hay masita además. Si tú le agregas una pequeña masa, ¿cuánto se ha estirado? Todo esto que se ha estirado es X. Ese X va a generarme la fuerza. La fuerza va a ser igual a K, el valor que tenga este material. El K no importa si se alarga, se estira, se achica, es un único valor. Por ese X que se estiró, si se estiró un poquito más, el X será un poquito mayor. Si se estiró un poquito menos, el X será un poquito menor. Y siempre va en contra del movimiento, ¿no? Porque si esto está yendo para abajo, la fuerza elástica va a ir en contra del movimiento. Y ya, eso es todo. No te olvides que esto se le llama la fuerza elástica. Todas las fuerzas se miden en Newton. Constante elástica del resorte. Elongación del resorte, ese nombrecito es, o sea, lo que se estira. Si se estira, por ejemplo, un poquito menos, la fuerza de elongamiento será, la fuerza elástica será menor o mayor, dependiendo de cuánto se ha estirado. La longitud natural. La longitud natural del resorte es cuando no tiene ninguna masita. Como te había dicho en este caso, ese es un caso anterior. Aquí no hay masa. Está el resorte tranquilo, sin nada. Entonces, eso va a tener una longitud natural. Pero si tú le pones una pequeña masa, obviamente esto se va a estirar. Y esta es la longitud natural. Y esto es X. Mucho cuidado. No pienses, a veces también los estudiantes se confunden y piensan, profesor, todo esto es X. No, todo eso no es X. X solamente es esta partecita. Esto sigue siendo la longitud natural. Por eso la palabra elongación significa cuánto se ha estirado. ¿Ok? Y esto es el módulo de la fuerza elástica. El valor de K, como te he dicho, depende exclusivamente del material de resorte. No tiene nada que ver con que la masa sea mayor o la masa sea menor. Por ejemplo, si eso fuese 10 kilos o fuese 1000 kilos, el K sigue siendo el mismo. El que varía va a ser X. Este sí va a ser variable. Si aquí yo le pongo 10 kilos y aquí yo le pongo 1000 kilos, obviamente con 1000 kilos el X va a ser mucho más grande. Y ahí va a tener otra fuerza elástica. Entonces, ya tenemos la fuerza elástica como conocido. La fuerza de rozamiento o de fricción. Voy a tener por acá, cuando tú quieras empujar algo, esta de aquí normalmente siempre va a ser rugoso. Rugoso significa que si yo agarro, por ejemplo, este es el piso. Si yo agarro un microscopio, el piso será algo así, con un montón de irregularidades, tal de que cuando tú pongas el bloque que quiera pasar por acá, estas irregularidades que todos los pisos tienen, no existe ningún piso 100% liso, estas irregularidades van a hacer que este bloque se detenga. Porque matemáticamente, si tú algo empujases, mira, por ejemplo, si yo tengo aquí un plano, en el plano, si yo matemáticamente, o sea, sin considerar la naturaleza, yo esto lo empujo, lo empujo, no debería por qué jamás detenerse, jamás se debería detener. Por ejemplo, ¿nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos por simple intuición general que si yo tengo este tipo de estructura y si yo empujo esto, lo suelto por acá, normalmente esto va a avanzar y puede ser que llegue hasta aquí, hasta la misma altura. Si yo hago que esta rampa baje un poquito, va a bajar un poco. Pero ¿qué pasaría si no está esta rampa? Si no está esta rampa, esta pequeña bolita debería de ir normalmente hasta el infinito. O sea, si nada lo detiene, debería de ir hasta el infinito. Pero en la vida real no es así. En la vida real esto tiene rugosidad. Esto es rugoso. Todas las superficies son rugosas. Entonces, puede que haya superficies muy rugosas o poco rugosas. Entonces, en algunas se detendrá antes, en otras se detendrá después.
pero siempre se va a detener. Y eso se llama una fuerza de rozamiento, que también va en contra del movimiento, que lo va a detener, porque esto puede ser que alguien lo esté empujando, ¿no? Y eso va a tener una fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento se puede hallar, vamos a tener, miren, por ejemplo, este es un gráfico, este es un diagrama del cuerpo libre, en el cual yo voy a tener, esto va a tener una reacción siempre, esto va a tener una fuerza de rozamiento, y esto va a tener una tensión si es que alguien lo está empujando. O sea, imagínate que hay una personita que está empujando esto. Y inclusive aquí falta una fuerza más, la masa por la gravedad. Pero en este caso, el gráfico solo le quiere explicar la reacción. A esto se le llama reacción, la reacción total del piso. La reacción total del piso va a ser la reacción normal. La palabra normal significa perpendicular. Y la fuerza de rozamiento. Entonces, al momento de hacer estos es vectores. ¿Cómo sabes estos hacen 90? Porque ya te he dicho de que esto es 90. Tienes que hacer Pitágoras para poder calcular la fuerza de reacción. Entonces ahí haces Pitágoras y tendrías esto. Pero como yo te había explicado, la reacción normal se puede calcular gráficamente. La fuerza de rozamiento podemos calcularla. ¿Cómo? Vamos a hablar de lo que es una fuerza de rozamiento estático y una fuerza de rozamiento cinético, que básicamente son muy parecidos. El estático es, como su mismo nombre lo dice, cuando esto no se desplaza, pero, o sea, quiere desplazarse, está a punto de desplazarse, pero no lo logra. Nosotros vamos a tener de que esto va a tener una constante, otra constante que se le va a llamar mu. La fuerza de rozamiento estática va a ser el coeficiente de rozamiento estático por la reacción normal. Esta reacción normal de aquí, esta de aquí. O sea, en otras palabras, esta reacción normal te sirve para hallar esta fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento te sirve para hallar cómo multiplicas la constante por R. Esa constante normalmente es dato. Tenemos dos tipos de constantes, o bien la estática o bien la cinética. La cinética es cuando ya está en movimiento. Entonces, ¿cuál usar? Pues normalmente en el problema tú vas a identificar si está esto sin movimiento o si está moviéndose a una velocidad constante. Porque en la velocidad constante, como sabes, no hay aceleración. Y en la velocidad cero tampoco hay aceleración. En este tema de estática, la aceleración para todos los casos es cero. Ya luego veremos dinámica. Cuando hablemos de dinámica, la aceleración sí va a tener un valor. Entonces, si la velocidad es cero, si la velocidad es constante, algo se está moviendo, MRU, si algo se está moviendo, yo tengo que utilizar el coeficiente de rozamiento cinético. Si algo no se mueve, yo tengo que utilizar el coeficiente de rozamiento estático. Normalmente, bueno, no normalmente, esto es algo que se cumple. A veces en algunos problemas te dan los dos coeficientes de dato, como un distractor, y ni siquiera te dicen cuál es cuál. Entonces tú debes de reconocer de que el coeficiente de rozamiento estático normalmente es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. A veces te dan esos los problemas. Y ahora sí vamos a hablar del tema más importante, el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué cosa es el diagrama del cuerpo libre? El diagrama del cuerpo libre es como un pequeño formulario para yo poder graficar cualquier cuerpo. En un cuerpo yo necesito su diagrama de cuerpo libre si quiero calcular su peso, su tensión, su fuerza normal, su fuerza de rozamiento, su fuerza elástica si es que tuviese un resorte, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces en el caso del diagrama de cuerpo libre es un pequeño formulario para nosotros poder identificar qué fuerzas vamos a utilizar. A veces no se utilizan todas las fuerzas. Entonces, el formulario es muy sencillo. La idea es lo primero. Yo recomiendo que hagan la gravedad, ese es fijo, porque siempre va a haber un peso, excepto en el caso de poleitas o algún tipo de viga, pero normalmente el peso es uno de los más importantes, de ese no te puedes olvidar, y siempre va hacia abajo. Por ejemplo, el profesor está inclinado, el peso va hacia aquí,
Ese es un error que cometen muchos estudiantes, porque están pensando de que, mira, si yo tengo esta forma, el peso va para acá, yo lo giro, este también debe girar. No, el peso no gira. El peso no importa donde sea, siempre va hacia abajo, siempre va hacia abajo, siempre va hacia abajo el peso. En todas las situaciones, siempre, y obviamente es un vector negativo. Vector hacia abajo, vector negativo. Ahora, una vez que tienes el peso, ya tú analizas qué cosas hay. Yo recomiendo que veas, primero si hay un piso, normal, siempre una normal. Por ejemplo, aquí hay un piso, ¿cierto? Ya, entonces este es mi normal. Perpendicular para afuera. Ya, perpendicular para afuera, ahí está, ¿no? Normal. ¿Qué más tengo por aquí? No te olvides la gravedad. La gravedad es lo primero de lo primero. MG. Ya directo le colocas MG. Este normal, N le colocas. ¿Cuánto vale? Vas a tener que hallarlo. O a veces es dato. Siguiente, una vez que tienes esos dos, el tercero tú tienes que ver si es rugoso. Si es rugoso va a haber una fuerza de rozamiento. Tienes que ver si hay una tensión. Tienes que ver si hay un resorte. Y básicamente eso es todo. Tienes que ver también cuántas superficies rugosas hay, porque a veces hay varias superficies. Miren, este es un ejemplo clásico, que yo tengo esto de aquí, esta fuercita, y por aquí esto de aquí. Yo tengo estos tres bloques. Si yo quiero hacer el diagrama de cuerpo libre exclusivamente de este bloque, del medio, porque yo puedo hacer el bloque del medio, en el bloque del medio, imaginando de que esto tiene una fuerza que lo está empujando para acá, ¿no? En el bloque del medio esta fuerza no existe, porque en el bloque del medio esta fuerza no lo está tocando a él. En el bloque del medio yo voy a tener, obviamente, primero su peso, mg, sin lugar a dudas. Luego van a haber dos normales. ¿Por qué? Porque tiene dos pisos. Mira, este de aquí, un piso es una superficie en contacto con él. Y este de aquí, el de aquí está muy sencillo, va para aquí, una normal 1. Ya está. En cambio de aquí, este es como si fuese un piso, como si lo estuviese presionando. Tendrá una normal 2. Y eso no sería todo. A veces el estudiante piensa, ya acabó. O inclusive a veces le pone la fuerza F. La fuerza F no va. Esta no va porque la fuerza F está tocando solamente al bloque de abajo. No está tocando el bloque de arriba. ¿Qué fuerzas más me faltan aquí? Pues aquí me falta, como eso se está desplazando para este lado, me está faltando la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento en el de aquí debería de ser 1. Como ese se está desplazando para aquí, entonces este va a querer ir en contra del movimiento. Entonces ahí vas a tener una fuerza de rozamiento 1. Y por aquí igualito, voy a tener otro, para que se equilibre, tiene que ser contrario, ¿no? Una fuerza de rozamiento 2. Y ahí tendrías todas las fuerzas en este bloque del medio. Obviamente va a ser diferente para el bloque de arriba, diferente para el bloque de abajo. Cada bloque va a tener su diagrama cuerpo libre, DSL. Y listo. Aquí solamente nos faltaría, mire, como esto se está cayendo obviamente, entonces la fuerza de rozamiento tiene que ir en contra del movimiento. La fuerza de rozamiento. Tú tienes que hacer esas pequeñas suposiciones, esos pequeños análisis en este tipo de problemas. Listo, con eso tenemos aquí el teorema de Lamy. Yo sé que parece un nombre extraño, a veces van a encontrar esto en el mundo de la física, teoremas en honor a estos científicos, por eso se pone el nombre de ellos, pero no es necesario que te aprendas ese nombre. Bernard Lamy fue un francés, religioso, siglo XVII, en esos tiempos a la ciencia, muchos de los grandes científicos de esta temporada fueron párrocos, fueron curas, fueron monjes que estaban recluidos en los monasterios y estudiaban la física, la química, la biología, y bueno, descubrieron cosas interesantes. Nuestro amigo Lamy descubrió que si yo tengo por aquí una tensión T, este es el diagrama de cuerpo libre de la barra. Mira, en la barra me olvido de esto, hay una tensión por aquí, obviamente, hay una tensión por aquí, hay una fuerza por aquí. Estas tres fuerzas tienen que sumar 0. ¿Por qué? Porque en estática la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces nuestro amigo Lamy dijo, yo veo aquí de que estos tres pueden formarme un triángulo. Mira, y agarró este para abajo, este para aquí y este para aquí. El triángulo más o menos es este, mira. Yo agarro este por acá, solamente desplazándolos y ahí está mi triángulo. Ahora, los angulitos que ellos van a tener, él dijo,
él agarró y decidió no pasarlo a un triángulo. Ahí nada más decir, ¿sabes qué? F de G es al seno del ángulo opuesto, como tensión 2 es al seno del ángulo opuesto, como tensión 1 es al seno del ángulo opuesto. Esta es una fórmula muy interesante que se aplica mucho. Esto se le llama la ley de senos, pero nuestro amigo Lamy lo usó para tensiones, para fuerzas, aplicó geometría y se dio cuenta de esto. ¿Ok? Es algo que también vamos a aplicar. Muy bien, por acá vamos a tener las famosísimas leyes de Sir Isaac Newton. Isaac Newton fue uno de los más grandes científicos de todos los tiempos. Investiga un poquito de él en internet, hay mucho de él. Te recomiendo que mires, aunque sea un ratito, alguna biografía de este señor, que de verdad es que cambió todo el esquema de la física, y no solamente de la física, sino de la percepción del mundo que nosotros tenemos, porque gracias a su física se hizo las máquinas, se hizo toda esta maquinaria y etcétera, etcétera. La tecnología creció tanto que es lo que tenemos ahora. Newton fue uno de los grandes matemáticos y físicos de sus tiempos, siglo XVI, XVI, XVII, él vivió, un inglés. Él planteó 3 leyes. Hoy día vamos a hablar de la primera ley y de la tercera ley. No hablamos de la segunda ley porque la segunda ley es dinámica. La segunda ley tiene que ver con la aceleración. Todavía no vamos a hablar de la aceleración, el día de hoy vamos a hablar en un movimiento que no existe aceleración. ¿Qué es lo que nos dice en la primera ley? Es lo que te expliqué hace un ratito, de que si no hubiese nada, no hubiese ninguna fuerza que te detenga, nada te debería de detener. Por ejemplo, en el caso tenemos el ciclista. Si el ciclista estuviese en una superficie lisa, jamás se detendría, o sea, sin necesidad de mover los pies, ¿eh? O sea, ya arrancó con una velocidad inicial y ya tiene una fuerza, y el ciclista jamás se debería de detener, sin necesidad de que mueva los pies. Pero se detiene si es que aparece una fuerza contraria. En este caso se detiene porque aparece el gatito. Igual, si todos, me imagino que todos ustedes conocen cómo se maneja una bicicleta. Si tienes que pedalear, porque hay un punto en que la rugosidad de la pista o del suelo ya te evita que puedas avanzar. Mientras más rugosa sea esa pista, más vas a tener que pedalear, ¿no? Todos sabemos que no es lo mismo pedalear en una pista que pedalear en un charco de lodo, ¿no? Es muy diferente. El charco de lodo va a tener una rugosidad gigantesca en comparación de la pista. La pista tiene su rugosidad, pero no es tan alta como el charco del lodo. Entonces eso es básicamente la primera ley de Newton. La tercera ley de Newton es un clásico. A toda acción hay una reacción. Inclusive hasta es filosófico, ¿no? El yin y el yang. Hay algo, a todas fuerzas oscuras hay las fuerzas del bien, ¿no? Siempre hay esto. Entonces, a toda acción hay una reacción. Por ejemplo, si yo empujo la pared, empujo con una cierta fuerza, pues la pared me va a empujar con la misma fuerza. Porque no es que la pared tenga conciencia o algo, pero la pared te está dando una fuerza de reacción de la misma manera. Por eso es que por eso es que en el momento de que si tú te golpeas las rodillas con el piso, te duele, porque el piso está botando una reacción equivalente a tu peso. Y tus rodillas, la composición bioquímica de tus rodillas no aguanta eso y siente dolor. Esa es la fuerza, la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción. Y bueno, con eso ya por fin vamos a poder hacer unos cuantos problemas. Ya vamos a realizar estos problemas. Veamos, me dicen a mí, N es el módulo de la fuerza de la reacción normal, calcular F más N para el cuerpo que se desplace a una velocidad constante. Esto para mí es lo importante. Si te dicen velocidad constante, ¿qué te están diciendo? Te están diciendo de que no hay aceleración. Mucho cuidado, porque en los exámenes de admisión o en cualquier problema yo no te voy a poner título, esto es estática, aquí aplica estática, no te voy a poner eso. No te voy a poner aquí aplica dinámica. Tú tienes que darte cuenta en el problema. Entonces, si tú ves que es velocidad constante, no hay aceleración, ¿cierto? Porque eso es MRU. Como no hay aceleración, ¿qué digo? Que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Pero profesor, aquí no se puede ser, no puede ser 0, falta, pero es que aquí no están todas las fuerzas. ¿Qué fuerzas falta aquí graficar? O sea, no te puedes atrever y sumar, esto más esto es 0. No, nadie va a decir, profesor, 50, esto vale menos 50. No, eso no tiene nada que ver. Eso, la sumatoria aquí es vectorial. Entonces, yo agarro y digo, primero, ¿mi diagrama está completo? No.
faltan dos cosas. ¿Qué falta? Falta la mg, falta tu pesito. ¿Cuánto vale la masa? 1. ¿Cuánto vale la gravedad? 10. 10 newtons para abajo. Genial. Y falta la reacción. La reacción R. O normal, ya vamos a ponerle la normal para seguir con eso. La normal. Y la rugosidad, pero si te dicen que es liso, estamos suponiendo que este es un movimiento ideal, que no hay rugosidad. Entonces, esta fuerza no existiría. ¿Ok? Entonces, en ese caso, lo que nosotros vamos a analizar va a ser qué podemos hacer en estas fuerzas. Vamos a tener nosotros que sumar vectorialmente. No podemos sumar aritméticamente en esta suma. Tenemos que sumar vectorialmente para darnos cuenta de que existe igualdad. Entonces, para esto vamos a hacer una descomposición vectorial. Vamos a descomponer. ¿Qué fuerzas yo tengo? Yo tengo, esto de aquí voy a descomponerlo. Vamos a descomponer, yo voy a borrar este liso para tener un poquito más de espacio. Ya sé que eres liso. Ahora vamos a descomponer. Por aquí. Para aquí. Y aquí es donde el estudiante se complica. Yo te recomiendo que no te compliques porque esto lo único que tienes que hacer es de que, mira, si es 37, este señor es 5K. Sencillo, 5K. Vale K vale 10. ¿Y para qué me sirve esto, profesor? Porque recuerdo de trigonometría básica. Para física tienes que saber trigonometría muy básica. No tienes que saber todos los detalles de trigonometría. Muy bien, en esta parte entonces tienes que conocer lo que es el triángulo notable, donde esto es 3K. Mire, el que se le pone a 3 comienza con 3. Sencillo. Y hay en la correlación aritmética 3, 4 y 5. Ahora, si yo hallé de que K vale 10, entonces esto será 50, obviamente. Esto será 40. Y este será 30. Pero, ¿qué fuerzas son 30, 40 y 50? Mira, este es vertical. El que se le pone a 37. El que se le pone a 37 es este. Por eso esto será 30. Por eso esto será 40. ¿Y esto? Entonces esta fuerza ya no la considero. Ya la olvido porque se ha descompuesto. Ahora lo único que tengo que hacer es en el eje X 0, por aquí, eje X igual a 0, y en el eje Y también tiene que ser 0. ¿Qué quiere decir esto? Mira, por aquí. Eje X está F y 40, no hay nadie más. Este es positivo y este es negativo, igual a 0. O si quieres dices que derecha igual a izquierda también. Dale que F vale 40. ¿Por qué? Porque se tiene que compensar, ¿no? 40 newtons tiene que compensarse porque la sumatoria de todas las fuerzas es 0. En el eje Y, para arriba, el único que va para arriba, N. ¿Quiénes van para abajo? 30 y 10. Vectores básicos, lo más básico de lo más básico. Los de arriba igual a los de abajo. La normal vale 40. ¿Qué me preguntan? F más N. F más N vale 80. Sencillo, es un problema muy sencillo, pero hay que tener mucho cuidado al momento de operar. Sobre todo esta descomposición. Descompongan con mucho cuidado y completen el diagrama cuerpo libre. Mira que en este diagrama no me habían dado el valor, no me habían graficado N, ni me habían graficado el peso. Entonces un incauto podría trabajar solo con estas dos fuerzas y se equivocaría, ¿no? Tú tienes que darte cuenta si el diagrama cuerpo libre está completo o no. Muy bien, vayamos por acá. ¿Veis? Esto se encuentra en reposo, calcular el valor de la fuerza F. ¿Cómo ves? Esto también está incompleto. Vamos a completarlo. Peso, mg, peso si quieres P, y por aquí la normal. ¿Alguna más me falta? En este momento, como esto no se está moviendo, esto está en reposo, voy a suponer, aquí no me lo dicen, pero voy a suponer que esto es liso, porque si no, no podría, si no nos faltaría un pequeño dato. Ahora, en la vertical, o sea, en el eje X, tiene que ser 0. Y en el eje Y es 0, pero el eje Y ni siquiera lo analizo porque no me sirve de dato, porque hay estas dos, y estas dos
N, la normal, es igual al peso, ¿no? Pero a mí no me piden eso, me piden F. Derecha igual a izquierda, F más 5, igual a 30. F vale 25. ¿Muy sencillo? Sí, muy sencillo. ¿Así te va a venir en el examen? Claro que sí, ¿por qué no? Así también te puede venir en el examen. 25 newtons, eso sería todo. Vamos por acá. Si el bloque de 5 kilogramos, calcular el módulo de la fuerza de la tensión de la cuerda A. Eso es un clásico. Miren, este también. Cuando tengamos nosotros poleitas, vamos a tener que analizar lo siguiente. Yo voy a tener que ver primero de que esto va a tener un peso, obviamente, un peso P, pero en la polea lo que hace es que en sus dos lados van a ser dos fuerzas iguales. En sus dos lados van a ser dos fuerzas iguales. Igualito aquí. En sus dos lados van a ser dos fuerzas iguales. Entonces yo primero ataco esta parte. Yo me doy cuenta de que estas dos fuerzas, esta fuerza de acá será P. Vamos a darle F, ¿ya? F y F. Ahí está. F y F. Esta fuerza por aquí F y esta fuerza por aquí F. Y si yo hago un pequeño corte, este es el corte imaginario que te decía. Por ejemplo, aquí yo estoy analizando esta parte. Y cuando yo hago el corte, a toda acción hay una reacción. Entonces, por aquí yo también puedo decir, este vale F, este vale F. ¿Cierto? F y F. Vamos a hacer un poquito de por acá. Ahí está. F y F. Pero como la polea parte en dos lados iguales, eso será F. Y este también será F. Ahora, acción y reacción, esto de aquí será F, para que compense con el del. Esto también será F. Como esta polea hace que los dos sean iguales, este señor también es F. ¿Viste qué bonito? Pero he tenido que darme cuenta en dónde aplicar, ¿no? Yo decidí ir por este de acá, porque yo me doy cuenta de que este va a generar F y F, y aquí va a trabajar con las dos poleas. Y ya con estas dos poleas ya iré a trabajar con la tercera. Ahora, ¿qué falta? Esto, en esta poleita, para que sea equilibrio, dos F para arriba, debe haber un F para abajo. Debe haber dos F para abajo. Entonces, igualito es como si acá yo hiciera el pequeño corte, ¿no? El pequeño corte lo hiciera por acá. Y yo dijera, ¿sabes qué? Aquí no hay ningún elemento, por eso este sigue siendo F. No hay nada. Aquí sí hay el elemento, que es la polea. Yo tengo que analizar que si esto va 2F, esto va 2F para acá. Para arriba. Igualito, si esto va 2F, aquí es 2F, y aquí también será 2F, para que compense. Finalmente, en nuestra barra, ¿qué voy a tener? En la barra me falta graficar el peso. El peso será para abajo, en este caso 5F. ¿Por qué 5F? Porque es 2F más 2F más F, 5F. De esa forma haría el equilibrio. El bloque es de 5 kilogramos. Como el bloque es de 5 kilogramos, a mí me piden calcular la fuerza de tensión de la cuerda A. ¿Cuál es la cuerda A? La cuerda A es este chiquitín. La fuerza de tensión en la cuerda A, la tensión en la cuerda A es 2F, ¿cierto? Pero el peso del bloque es 5F. ¿Y eso cuánto es? El peso del bloque es 5 kilogramos. No es 5, no te olvides, no te vayas a confundir, este es un error clásico. Es 5 por 10, porque 5 es la masa. Por 10 es la que, entonces tengo que 5F va a ser igual a 50 newtons. Eso es el peso de nuestro amigo. ¿Cuánto vale F? F vale 10 newtons. Por lo tanto, a mí me preguntan la tensión en ese punto. ¿Cuánto vale la tensión en A? A estaba aquí. 2F. La tensión en A es 2F. O sea, 2 por 10. F vale 10. 2 por 10, 20 newtons. Y eso es todo. Entonces solamente tienen que tener mucho cuidado al momento de operar.
y darse cuenta dónde es. Este es un clásico de problemas, esto viene en admisión, en cualquier lugar es muy clásico. Vamos a hacer un problema muy parecido que es el de acá. En este problema, yo voy a analizar qué vemos aquí. De la misma forma, yo trato de identificar dónde puedo trabajar. Normalmente es en el medio, ¿ya? Es directamente, normalmente trabajas con el medio. Bueno, vamos a separar esto un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo acá? Yo veo de que aquí va a ser una fuerza F. Aquí será una fuerza F. ¿Por qué son iguales? Porque esta es la polea que los conecta. Aquí será F y aquí será F. Como aquí es F, aquí debe ser 2F, ¿cierto? Por lo tanto, para arriba es 2F. Ya está. Ahora, como este es F, este debe ser F y este debe ser F. Al momento de hacer el corte, este va a ser un F para acá. Este va a ser un F para acá. Ya está. Para el bloque, ¿qué tengo para mi bloque? Para el bloque yo tengo estas fuerzas, que básicamente son F, F y 2F, y su peso, P. ¿Cuánto vale el peso? El peso será F más F más este 2F, o sea, el peso será 4F. ¿Y cuánto vale el peso? Masa 6, 6 por la gravedad 10, 60. Por lo tanto, F será este 60, el 4 pasa a dividir, 60 entre 4, F será 15 newtons. ¿A mí me preguntan eso? No. ¿Qué me pregunta la tensión en el cuerpo? Ten mucho cuidado que esto sí te voy a preguntar en el examen, solo le voy a cambiar esto de data. El gráfico será muy parecido. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? La tensión en A será igual a 2F. ¿Cuánto vale 2F? 2 por 30, 2 por 15, perdón, 2 por 15 nos da un total de 30 newtons. Y listo, espero les haya gustado los problemas. Eso sería básicamente todo por la clase del día de hoy. Se nos queda mucho, nos vemos en una siguiente oportunidad.